dándole gracias a Dios por la nueva oportunidad de estar en la intimidad de sus hogares. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque es el Espíritu Santo de Dios el que hace la diferencia en nuestras vidas. Es un nuevo tiempo, es un nuevo amanecer, es un nuevo mover con Él. Pero yo quiero compartirles una palabra maravillosa. Está en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible, imposible. En este día quiero contarles que vino una persona maravillosa de acuerdo con el mismo sentir, con el mismo corazón, con la misma visión, con la maravillosa visión, convicción del Espíritu Santo de Dios, de hacer lo correcto para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Recordarte que somos Joré del Monte de Dios, que estamos en Altamonte Spring, aquí en la ciudad de Orlando, que nuestros servicios son los domingos y los miércoles, que damos un discipulado personal. Estamos allí para servirte. Vamos de regreso al manjar de hoy, al desafío de hoy. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible, dice la palabra. Imposible. Entonces, hoy es un llamado a la unidad. Hoy es un llamado a la hermandad. Hoy es un llamado a la prudencia. Hoy es un llamado a caminar en un mismo sentir. Hoy es un llamado a la verdad de Dios, al amor de Dios, a la unidad de Dios. Muchos ministerios en este momento están en crisis. ¿Saben por qué? Porque la gente no está de acuerdo. Porque cada uno está jalando a un lado diferente. Y olvidaron la visión, olvidaron la misión, olvidaron el perfil. Ayer Dios me dio la oportunidad de ir a un sitio en Umatilla, aquí en la Florida. Y yo le decía al pastor de ese lugar que Dios nos permite servir sin barreras, sin paredes, sin fronteras. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Le servimos a un Dios vivo, sin barreras. O sea, el nombre de donde Dios nos ha colocado es un accidente, pero nuestra ciudadanía es de los cielos, es del mundo, para sembrar la buena semilla, para caminar de acuerdo con el Rey de Reyes, para caminar de acuerdo, para caminar en amor con el Señor. Aleluya. Y este día, maravilloso día, Dios nos ha permitido el compartir con una mujer de Dios, con una mujer que viene del otro lado, de el hermoso país de Puerto Rico, de esa hermosa isla donde están sucediendo cosas maravillosas. Esa hermosa isla, ese hermoso lugar donde Dios está cambiando los corazones. Ella nos acompaña en este día, tiene un testimonio maravilloso, es una profeta de Dios, es una sierva. Es una mujer conforme al corazón de Dios, con toda la humildad, con toda la sencillez, llena del amor de Dios para dar a otros. Esa mujer que nos mandó Puerto Rico, esa mujer que Dios mandó a la Florida, tiene un toque secreto, una palabra especial para ti hoy. Algo que va a llegar y va a penetrar a lo profundo de tu alma. Así que prepara el corazón, prepara tu mente, aquieta tus pensamientos, aquieta tus emociones y permite que el Espíritu Santo de Dios te ministre a través de esta sierva. Yo quiero saludarla. Mujer de Dios, bienvenida. Gracias por tu vida. Gracias a Dios por la oportunidad que hoy estás aquí. Yo quiero que le digas a la gente cuál es tu nombre, de dónde vienes. O sea, quiero que les cuentes. Bueno, mi nombre es Marilu Monroy. Vengo de Puerto Rico, pero actualmente me mantengo viajando continuamente por la misericordia de Dios. Me he dado una nueva visión porque Dios se reveló a mi vida. Okay. Y esa palabra de que tenemos que estar de acuerdo es muy cierta.
Y en este tiempo yo entiendo que el pueblo de Dios tiene que estar de acuerdo en algo. Es que este es el tiempo de cosas grandes y cosas poderosas en nuestra vida. En que no hay límites de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida si estamos dispuestos a creerle a Él. Y hubo un tiempo en mi vida que yo quise compartir con mucha gente lo que Dios hizo conmigo y me decían, ¿tú lo soñaste? ¿Eso fue que tuviste un sueño? Y no me creían porque yo tuve una experiencia con un Dios que para Él todas las cosas son posibles. Y así fue que Dios se reveló a mi vida, porque yo salí de un hogar donde mi madre era actriz y ella estaba actuando como monja. Y mi padre, actor, y él era el cura en una obra de teatro en California. Mi padre mexicano, mi mamá puertorriqueña. En la obra de teatro se casaron y en la vida real también. Pero hubo una dificultad y es que yo nací en medio de dos culturas y algunas veces las culturas traemos diferencias. Qué lindo es saber que la cultura de Dios, santidad, en ella no hay diferencia porque nos cubre la sangre del Cordero. Aunque seamos bautistas, metodistas, discípulos de Cristo, pentecostales, el amor debe cubrirnos a todos y cada uno de nosotros para que en este tiempo haya acuerdo de entender, creer y arrebatar las cosas grandes que Dios tiene para nuestra vida. Porque en medio de eso, mis padres tuvieron unas dificultades, me llevaron a México. Mi padre quería que, aunque yo había nacido en California, me criara en México para que yo fuera pura mexicana. Y dentro de vivir en México sufrí un accidente porque muy pequeñita, gateando, me como lo que se llama es como un garbanzo, pero tiene por dentro pólvora. Me la comí, me explotó, me destrozó los labios y la lengua. Me tuvieron que coser y cuando eso ocurrió, mi padre se incomoda porque vio lo que me ocurrió en los labios y entonces decidió golpear a otro hermano que mi madre traía de otro matrimonio y lo golpeó bastante como para corregirlo, pero se le fue un poco la mano. Mi madre, cuando se dio cuenta de ese maltrato, dijo, yo quiero que todos mis hijos sean felices. Me roba a través me roba de México, me lleva por toda la frontera, me hace cruzar a California, de California a Puerto Rico y nunca volví a ver a mi padre. Eso creó en mí una carencia muy grande de amor. Porque entonces mi madre tenía 4 hijos, 2 de un matrimonio y 2 de otro. Tenía que vivir y trabajar duro, de día, de madrugada, de tarde, de noche, para mantener 4 hijos. Y esa carencia mía de amor fue muy grande. Y yo siempre me preguntaba, ¿dónde está mi padre? Esa carencia de tener una familia sin tener papá, porque mi papá se quedó en México, sin tener mamá, porque ella trabajaba de día y de noche, así que yo era hija, como si tuviera huérfana, porque mis padres eran vivos, pero yo era como una huérfana, porque no tenía amor, y eso me creó en mí un dolor muy grande. Una vecina en Puerto Rico se dio cuenta de que algo me pasaba, de que yo siempre estaba triste. Me dice, Marilu, yo quiero invitarte para la iglesia. Me invita para una iglesia bautista. Entro a la iglesia y cuando entro a las puertas de la iglesia, ese amor tan grande de ese pueblo que me miró, me sonrió y me abrazó, me hizo entender que allí estaba lo que yo necesitaba. Le entregué mi corazón al Señor desde los 8 años, pero había una carencia muy grande. Yo no podía declarar Padre Nuestro, ni declarar Padre Celestial, ni orar, porque es que yo no sabía lo que era el amor de un padre. Yo me sentía fea, me sentía triste. Ese vacío que había en mí no había nada que lo llenara. Hubo un movimiento en Puerto Rico que se llamaron las catacumbas, que empezaron como que bien avivadas. Era de música, con música, ¿cómo se llama? Muy alegre, pandereta y de todo. Y yo, ay, qué bueno, me fui para allá, me moví de iglesia, porque yo era como que quería estar en como más, ¿qué te puedo decir? Quería disfrutarme de todo lo que es la vida cristiana y nosotros sabemos que Dios se mueve en el silbo apacible y también en el estruendo. Así que llego allí, pero había algo. En aquel tiempo todavía no habían pastores. Todavía no había, lo que habían era gente que tenía interés de ser usados por Dios y eran muy usados por Dios, pero yo tenía una carencia grande de conocimiento bíblico. Empezaron el mover profético y empezó todo el mundo, empezó Dios a hablar, pero yo no podía discernir porque toda palabra profética se discierne por la palabra de Dios. Si no es bíblica, no es Dios hablando. Pero como yo no tenía ese conocimiento bíblico porque me salí de la iglesia antes de tiempo, vi una profecía que decía que Cristo venía en una nube y yo me quedé esperando y Cristo no llegó en una nube porque yo no había estudiado bien y de saber que había falta de unos cumplimientos proféticos, ¿no? Pero yo lo interpreté como que Dios no me amaba. También había muchos jóvenes que oraron por el bautismo del Espíritu Santo y yo no era bautizada por el Espíritu Santo y comencé a sentir como que Dios no me amaba porque es que mi carencia era tan grande que yo la interpreté como que era que Dios no me amaba. En medio de esa tristeza grande que yo sentí, habían también muchas dificultades y en resumidas cuentas yo decidí pues mira salirme y fue lo peor que hice porque dejé mi armadura.
había mover de liberación y yo no entendía cómo reprender, atar y paralizar. Quiere decir que cuando se movía gente atada, salíamos corriendo porque no sabíamos cómo defendernos de eso que se manifestaba y no sabíamos que tenía la autoridad de atar, paralizar y echar fuera. Ahora, cuando yo me aparté de ese mover tan bello, aunque sembró en mi vida algo precioso, ocurrió algo. Yo decidí por mi cuenta ser feliz porque yo me había criado con la carencia de no papá y no mamá. Wow. Yo siempre decía, ¿dónde está mi padre? Si yo tuviera un padre, mi vida no fuera igual. Y ese dolor tan grande de no tener familia, porque entonces me crié sola, como una niña rialenga. No había quien me atendiera en casa, no había quien me llevara a la escuela, no había quien me buscara. Cuando yo iba a la escuela, veía a todos los niños con sus padres y yo me miraba yo tan solita y decía, no me quieren todos. Ese era mi slogan personal. Yo decía, no me quieren todos porque yo no me sentía amada. Así que dentro de esa carencia decidí casarme por mi cuenta al tiempo de mi tiempo de casarme y decidí ser feliz y me salí del mover donde Dios me tenía. Wow. Y cuando yo me salgo, fue la peor decisión que tomé porque aunque pueden haber muchos cambios, lo que sí sabemos es que Dios no cambia y que Dios nos ama tal como somos. Y Él siempre nos alcanza porque Él tiene un bisturí divino que entra donde el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra puede llegar. Cuando pequeña, mi dolor grande era que yo llegaba a casa de mis familiares más cercanos buscando cariño, buscando compartir con ellos. Me decían, Marilu, ¿qué tú haces aquí? Tu mamá llegó, vete, que ella te está esperando. Y cuando yo llegaba corriendo a mi casa, allí no había nadie que me esperaba. Era que les molestaba compartir conmigo un plato de comida y un poquito de cariño que yo necesitaba. Esas carencias las tenía yo en mi corazón, pero esas carencias solamente las llena Dios, porque esa necesidad de eternidad que tú y yo tenemos solamente lo llena Dios. Y para aquel tiempo que decidí resolver mi vida y ser feliz, también me encaré con una situación muy grande con este hombre que yo me caso. Para ser feliz, resulta que él tenía una dificultad que yo no veía con mis ojos. Por eso es bueno cuando conocemos que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente y todo lo conoce. Cuando tú y yo rendimos toda nuestra vida a Él, le decimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y yo rindo a mis pies mi vida, mi agenda y mis decisiones. No me voy a mover en la emoción, sino bajo la unción. ¿Y qué yo hice? Para aquel tiempo no hice lo que estoy declarando, ahora lo aprendí, pero para aquel tiempo me casé y al poco tiempo de casada descubrí que este hombre no me podía amar a mí porque le amaba la droga, era adicto a la heroína. Y unas amistades de mi trabajo me invitan, me dicen, tenemos que invitarte a comer, Marilu. Y yo dije, pues me invitaron a comer, algo bueno está, porque cuando tú invitas a comer a alguien, es que quieres compartir con esa persona. Hay un cierto nivel de comunión, tú le invitas a cenar a alguien que tú no tienes ningún tipo de nada que compartir con esa persona, ¿no? Claro. Así que yo me fui y cuando llego me dicen, tenemos que decirte algo. Él es adicto a la heroína. Y yo quedé en shock y dije, no quise comer, me salí del lugar, me salí corriendo y dije, no puede ser. Yo caí en lo que se llama negación. Pero a los pocos días descubrí que se desapareció mi aro de matrimonio, la máquina de recortar grama, el horno. Y yo caí en un conflicto grande porque yo decía, yo no he tenido nada. Volví con él a la iglesia, fuimos a la iglesia. Él abrazaba a los hermanos, metía la mano en el bolsillo, le sacaba la chequera, la TH, todo lo que pudiera y lo robaba. Para aquel tiempo no había las leyes que hay hoy. Así que también fui víctima de maltrato porque él me golpeó en el rostro, me golpeó en el vientre, me mandó a robar, me mandó a matar. Él cayó en lo más bajo, ya encontré las agujas, encontré todo, ya al final se rompió vena y empezó yo a ver cosas terribles. Y mi vida cayó como en un vacío, porque yo decía, es que yo no sé cómo salir de aquí. Yo aprendí lo que era una atadura, porque en ese momento yo me sentía bien terrible y yo no podía salir. Mi familia me dio la espalda. Wow. Qué bueno saber que tú y yo nos tenemos que poner de acuerdo sobre algo como pueblo de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Él es el que pudre todo yugo. Él es el que quebranta todas las barreras. Yo soy Jehová, el Dios de toda carne, y tengo cosas grandes contigo. Y ciertamente ahora, al toque de mi voz, me glorifico en tu vida. Tomo tu vida en mis manos, tomo tu agenda y me glorifico. Y como nunca antes me voy a mostrar a ti, porque soy el Dios viviente, el que sana, el que restaura y el que bendice. Y para este tiempo te lo mostraré. Padre, te damos la gloria. Gracias. Pero dentro de mis preguntas, Dios comenzó a tratar conmigo porque esa carencia tan grande que yo tenía, aunque iba a la iglesia, él golpeaba a los hermanos en la iglesia, les robaba, los engañaba porque él les pedía algo y los hermanitos, sí, cómo no. Así que me salí de la iglesia otra vez porque yo decía, pero si va a golpear a mis hermanos, les va a robar, no puede ser. Lo llevé a tratamiento, lo llevé a todo. Hermano, finalmente, él lo tomaron en una redada y en la redada después finalmente perdió la probatoria que le dio la corte y cayó preso. Y ya yo estaba lastimada. Yo
Ese amor que yo sentí por él, esos anhelos de ser feliz, de tener un hogar, de tener lo que nunca había tenido, se desapareció de mi vida. Y ese corazón que yo tenía noble se convirtió en un corazón duro. Ya yo tenía coraje. Ya yo le llevaba pastillas para que rompiera vicio. Le daba de cuenta más todavía para ver si una vez se morí y me dejaba viuda. Pero Dios no permitió. Porque Dios de todas maneras me alcanzó con su misericordia. Porque es que cuando tú y yo le entregamos el corazón a Dios, Él conoce nuestro corazón y Él siempre persistentemente te va a buscar, te va a alcanzar, te va a rescatar, te va a bendecir, te va a levantar, porque para Él no hay nada imposible. Y cuando Él cayó preso, yo me alegré. Y cuando me alegré, aquellos lugares que yo iba a buscarlo a Él para pedirle que me devolviera lo que me había robado, aquellos lugares que yo le rogaba, por favor, ven. Salí embarazada, nació una hija. Yo decía, ¿cómo es posible que yo voy a tener una criatura así? Yo no tuve padre y él no será un buen padre para ella, pero no tuve el valor para quitármela. Y ella nació. Yo le rogaba, vuelve a casa que tenemos una hija. Finalmente, cuando yo cayó preso, yo me alegré. Y cuando él cayó preso, ya mi corazón estaba con falta de perdón, falta de amor, rencor. Toda esa dureza de mi vida, todas esas lágrimas, todas esas heridas que yo no veía, pero que estaban. Finalmente, la que fui a los lugares a buscar droga fui yo. Amanecía borracha, vomitada, me tenía que tomar cajas de cerveza para tratar de mitigarme el dolor, pero en su infinita misericordia Dios me alcanzó. Un día vino una mujer, yo era publicista, yo me dedicaba a prensa, nada más, y ella radio, me vio desaliñada, me dijo, yo sé lo que te pasa, Marilu. Tú lo que necesitas es que yo tengo un negocio que tú y yo vamos a hacer y todo se va a arreglar. Aunque nuestros problemas sean económicos, no se resuelven con dinero, se resuelven con que tú y yo le creamos que Dios es el dueño de la plata y el oro y es el Dios que se glorifica en todas las áreas y facetas de nuestra vida. Aunque parezcan difíciles, para Él no hay nada imposible. Su palabra dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Ese es el Dios que tú y yo le creemos. Hoy yo le creo a Dios. Y en aquel tiempo que mi vida se lastimó, Dios me alcanzó. ¿Sabes cómo? Esa mujer me fue a buscar para buscar un negocio. Agarramos una carretera en Puerto Rico desde la zona metropolitana hacia la zona rural. Cuando llegamos a la zona rural, a mí se me había olvidado, porque es que mire, tú le dices cosas a Dios y a veces le decimos cosas a Dios y nos olvidamos de lo que decimos. Pero Dios nunca se olvida de lo que tú le dices. Y hay veces que tú le puedes hablar con un corazón herido y él ni siquiera toma en cuenta lo que tú le hablas, porque yo reté a Dios un día mezclando droga y le dije, no te voy a servir porque tú no has hecho nada por mi vida. No tuve padre, no tuve madre, no tuve familia. No te voy a servir hasta que tú te reveles a mi vida. Y cuando esa mujer me fue a buscar, a mí se me olvidó que yo le dije eso a Dios, pero a él no se le olvidó. Porque es que nuestro Dios es amor y su amor cubre multitud de faltas. Cuando fuimos a ese compromiso, ella no tenía sus lentes al día y se fue en contra el tránsito. Y cuando ella fue en contra el tránsito en un expreso muy grande que se llama Los Filtros, y para aquel tiempo habían solo 3 carriles, ella tomó la curva y se metió completamente hacia el izquierdo y fuimos a encarar 3 carriles de noche. Y yo vi como la noche se convirtió en día y yo vi como el tránsito se detuvo en cámara lenta y yo vi la silueta de la gente negra y una luz más grande que resplandecía, que lo cubrió todo. Y ese día lloré y reconocí, Dios me está llamando. Pero desde aquel día hasta hoy, nunca jamás tuve que tomar alcohol. Nunca jamás tuve que usar droga. Nunca jamás, porque descubrí que el amor del Señor me alcanzó. Mi vida cambió. Mi familia dijo, se volvió loca. Le vamos a quitar la niña porque la vamos a llevar a un lugar para criarla nosotros. Y esta que se va a un centro de rehabilitación. Y yo le dije, esta hija la voy a criar en el Evangelio. Y desde muy pequeña fue conmigo y siempre se mantuvo en los altares conmigo. Porque es que cuando Dios te llama y te rescata, no hay nada imposible para hoy. Mi vida hoy, desde aquel día hasta hoy, yo le sirvo al Señor. Y le sirvo porque Él se reveló a mí. Allá en aquel lugar donde no había nada, solamente Él y yo. Y esas cosas que Dios hace son así. Es que es el tiempo que tú y yo le creamos por cosas diferentes y cosas sobrenaturales. Es que Dios puede intervenir en nuestra vida como Él quiera, porque para Él no hay nada imposible. Nos ponemos de acuerdo que las cosas grandes que Dios tiene para la Florida, nadie las estorbará, porque es el tiempo de milagros y maravillas. Y voy a levantar hombres y mujeres humildes que me crean a mí. Es el tiempo que voy a sacudir los altares y voy a limpiar lo que no es mío, porque Kiamá, cuando yo llamo, yo restauro, y cuando yo restauro, levanto. Y aquellos que me sirven dan lo que tienen por gracia y no entran con tarifas y no entran con cobranzas y no entran mercadeando, porque yo soy Jehová tu Dios. Es el tiempo que voy sanando de todo tipo de enfermedad, porque yo soy Jehová, el Rey de Gloria, y como nunca antes voy a sacudir estado por estado, naciones enteras voy a sacudir, porque este tiempo, último tiempo es. Gracias, Padre, toda la gloria es para ti. Declaramos paz, declaramos bendición, declaramos restauración. Dios salva, liberta y restaura. Ese es el Dios que yo le creo hoy. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, un testimonio maravilloso. Una mujer de guerra, una mujer de conexión con el Padre de toda carne, con el Dios de los imposibles, con el Dios que mucha gente piensa que está lejos, pero no, Él es real y está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros para decirte, es tiempo de caminar en acuerdo. En el nombre de Jesús. Es tiempo de caminar en acuerdo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con la gente del barrio. Es tiempo de empezar a bendecir el gobierno. Es tiempo de empezar a bendecir al presidente. Es tiempo de empezar a bendecir los que están en autoridad. Porque tu bendición llegará. Porque tu palabra, porque tu boca es poderosa. Y todo lo que tú digas se hará para la gloria de Dios. Así que hoy es un día de acuerdo, dándole gracias a Dios por esta maravillosa mujer, porque ha venido, Dios la ha traído a hacer una revolución en la Florida. Ahí está nuestro teléfono, ahí está el teléfono de ella. Contáctate con ella si quieres invitarla a tu iglesia. Va a estar algunos días aquí en la Florida. Va a una gira, ¿no? Sí. Vas a una gira por muchos lugares. ¿Para dónde sigues ahora? Voy para Atlanta, luego para El Paso, Texas, Ciudad Juárez y luego para Colombia por un mes. Mira. Aleluya. Todo lo que hay. Y adivina que esta sierva, esta mujer especial, esta profeta de Dios, cerrará con broche de oro nuestro Congreso Internacional. El Rey te mandó a llamar. Santo, quiero contarte que el Rey te mandó a llamar. Aleluya. Va a ser en uno de los lugares más hermosos de Orlando. Lo hicimos en un hotel precioso. Pero mujer, prepárate porque tú mereces lo mejor. Sí, Señor. Tú mereces estar en el mejor lugar. Y cuando el Rey te llama, te lleva de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Aleluya. Y esta sierva de Dios, esta profeta de Dios va a estar con nosotros, con las mujeres que el Rey mandó a llamar, ministrando una a una. Gracias, Señor. Sí, esto va a ser una lucha de titanes, liberando. ¿Sí? Hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres de santidad, hombres y mujeres de acuerdo, trabajando con las damas que tomen el reto de asistir al Rey te mandó a llamar. Quiero contarte que en Orel Monte de Dios tenemos nuestra reunión de caballeros el próximo viernes 13 a 7:30 de la noche. Contáctate con nosotros. Caballero, no te lo pierdas. Será un tiempo maravilloso y especial, donde el Espíritu Santo ha preparado un mover especial para ti. Así que queremos que te regales ese tiempo, que estés con nosotros, queremos atenderte, queremos honrarte y aparte de eso, ponernos de acuerdo con lo que dice el Señor para ti en ese día. ¿De acuerdo? Así que esperamos contar contigo. Será maravilloso, no te pierdas este desafío. Somos Orel Monte de Dios, estamos en la ciudad de Altamonte Spring. Si no tienes una iglesia donde congregarte, contáctate con nosotros. El que ministra en el lugar, en ese lugar, es nada menos y nada más que el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí, en vano tocamos y en vano subimos y en vano bajamos. Si Dios no edifica nuestra casa, si el Espíritu Santo de Dios no está al frente 24/7, pues ahí tendremos la dificultad. Sierva de Dios, ha sido un honor. Te bendigo. Amén. Compartir contigo. Esperamos pues que el Señor te siga acompañando en todos esos viajes maravillosos. Aleluya. Que ese mover que el Señor ha prometido se realice pronto aquí en la Florida. Esperamos. Este es el tiempo. El tiempo de los milagros. Este es el tiempo de cosas grandes. No ha terminado. Es el tiempo de cosas mayores. En nuestra vida y en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestros negocios. Porque el Señor como nunca antes se manifiesta para este tiempo. Qué alegría saber que contamos con el Rey de Reyes, ¿sí? Contamos con el amado Espíritu Santo de Dios, contamos con Él. El Espíritu Santo de Dios pues te siga bendiciendo y camines hacia adelante. Gracias, Señor. Hacia donde tú vas. También contarles que en Orel Monte de Dios el 20 empezamos
el programa Reinas. El programa Reinas con Nancy Márquez, mujer determinada. Santo. Van a estar allí trabajando con las damas. Es un programa maravilloso. Así que las damas que quieran pueden vincularse a este programa. Acuérdense, no tenemos paredes. La obra de Dios es sin paredes, sin Aleluya. Fronteras, sin techos, sin barreras. Sí, Señor. Sí, somos ciudadanos del reino de los cielos, entonces a servir, a dar. Aleluya. Bueno, mujer de Dios, Te bendigo. entonces despídete. Padre, te damos la gloria, te damos la honra y todas las Gracias, gracias por lo Padre, que tú los estás cielos. haciendo. Tomamos Gracias. tu palabra, Señor. Gracias. La atesoramos en nuestro corazón Gracias. y caminamos en pos de tu rostro, porque sabemos que para este tiempo veremos cosas grandes en nuestras vidas, porque tú eres el que hace resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas, ministerios, familias. Te damos a ti la gloria, porque sabemos que el que a ti clama, tú le respondes. Gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Qué alegría. Así que a clamar, a ponerte de acuerdo, a caminar en santidad. Necesitamos que la gloria de Dios, que la gloria del Dios de Israel se manifieste en Te tu adoramos, vida. Señor. El Señor tiene propósitos contigo. El tiempo de los milagros aún no ha terminado. Aleluya. Y tú estás escribiendo el libro de los hechos. Así que, como dicen los puertorriqueños, avanza. Avanza hacia la bendición. Avanza Avanzando. hacia la búsqueda del Aleluya. Señor. Avanza a caminar en acuerdo. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te esperamos para compartir contigo. No es una iglesia tradicional, esta es una clínica espiritual. Aleluya. Es una clínica de reparación. Estamos esperando a los enfermos Santo. para que el Espíritu Santo de Dios les ministre, para sanar, para reparar, para restaurar. Gracias, Señor. Por lo demás, recibe un abrazo rompecostillas lleno del amor de Dios. Te amamos. Te bendecimos. Mil bendiciones.